Punto muy interesante y responde a la pregunta metaética, que es una rama de la filosofía moral, de por qué ser morales, o sea, por qué ser agentes morales o por qué seguir el bien. Prácticamente una de las primeras razones sería que no hacerlo nos llevaría siempre a tener este sentimiento de culpa y de que le estamos fallando a alguien. Así es. Y eso implicaría algo catastrófico para nosotros. Es la misma conciencia interna que como que nos corrige o nos jala los moños, como decimos nosotros los dominicanos. Lo cual, Carlos, sería contradictorio si la moral fuese subjetiva. Así es. Porque si fuese subjetiva, es imposible que una parte de mí vaya en contra de mi propio parecer. El diablito malo y el angelito bueno ahí diciéndote, eso está mal, mira, no malo. Es así. Este fenómeno sería imposible si la moral en verdad fuese subjetiva. Por Así eso es que una razón más para decir que es subjetiva. Pero C.S. Lewis, este gran pensador del siglo XX, en su proceso de ateísmo, de pasar del ateísmo... Que era un ateo fuerte. Acérrimo. Así es. Y en su proceso de pasar al cristianismo, en su libro Mero Cristianismo, él dice que viendo esta ley natural, esta moral, él llegó al punto de decir, pero ¿de dónde yo tengo este conocimiento del bien y el mal? Porque en el caso que decíamos ahorita de que los no creyentes, el problema de Dios haciendo actos de atrocidades, es como un problema para ellos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? O en base a qué moral ellos juzgan los actos de Dios como malos. Así es. Para ellos poder decir que Dios es malo, debe existir un deber moral Tiene objetivo. que haber un estándar objetivo. Claro, un estándar en el cual puedan medir a Dios. Pero Exacto. yo no puedo medir a una persona en base a mi estándar. Pero entonces ellos algunas veces dicen es subjetiva, pero cuando quieren atacar la justicia de Dios, ahí lo vuelven todo objetivo. Sí, sí. Por eso son parte de las contradicciones que Así es. afirmar estas incoherencias. Entonces, C.S. Lewis decía que él se percató de esta ley natural, es latente, está ahí. Y él veía que experimentaba este sentimiento de culpa cuando fallaba. Y lo que más le atormentaba a él es, yo estoy fallándole a alguien, ¿a quién le estoy fallando? Y ay de mí si caigo en las manos de ese ser a quien le estoy fallando. Entonces, experimentar la moral y tener esta conciencia moral, esta responsabilidad de que somos responsables de nuestros actos, ya sea que elijamos hacer el bien o el mal, es algo que nos debe llevar a meditar a nosotros, por ejemplo, a las personas que no conocen a Cristo, no se han acercado a Cristo, y a nosotros los cristianos. Porque como decíamos ahorita, Dios es juez. Tú ponías el ejemplo de los jueces terrenales, que muchas veces se corrompen. Y que fallan. Y son flexibles muchas veces, pero Dios es un juez justo. Y Dios ha de pagarle a cada quien según le corresponda, según se merece. Entonces, dado que existe este legislador o estándar moral que llamamos Dios, conocemos como Dios, y dado de que nosotros en múltiples ocasiones, todas las ocasiones, sentimos esta culpabilidad y podemos llegar incluso a un estado de cauterización donde ya no sintamos culpa, pero el hecho de que no sintamos culpa no quiere decir que estamos actuando bien, porque nosotros sabemos cuando algo es malo. Correcto. Por ejemplo, una persona adúltera puede llegar a un estado ya de infidelidad donde el adulterio para él no es nada, pero no quiere decir que porque no experimenta ese mal, no quiere decir que está haciendo lo bueno, porque él sabe que adulterar es malo como quiera. Entonces, dado esta condición de que nosotros muchas veces sabemos que tenemos que hacer lo bueno y se nos es imposible hacerlo, Jesucristo aparece en la escena de la humanidad para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades para poder hacer estas cosas que muchas veces se nos son imposibles. Porque ya hay un asunto de la caída del hombre, ya hay elementos de pecado que están en la humanidad que lo impulsan y lo lleva siempre a ir contrario a Dios. Siempre tiene esa tendencia a hacer el mal. Siempre tiene esta tendencia a hacer el mal. E inclusive cuando trata de hacerlo, vamos a suponer que existe el caso hipotético que existe un ser humano que moralmente es impecable. O sea, no falla de ninguna forma. Pero aún si existiese hipotéticamente este ser humano, hay un deber que él no ha cumplido y por el cual delante de Dios sigue siendo culpable. Y las personas se preguntarán, ¿pero cuál es este deber? Bueno, el deber de acercarse a Dios a través de Jesucristo. Así es. Eso se constituye un deber moral porque Dios, quien es bueno, esencialmente bueno y bondadoso, y no miente, nos manda a todos nosotros a venir a través de Jesucristo. Entonces, decir que no necesitamos de Jesucristo para acercarnos a Dios o para conciliarnos completamente y a poder acercarnos a un juez justo que no acepta soborno, a un juez que es santo, que no tolera el pecado, la única forma de acercarnos es a través de Jesucristo. Entonces, cuando le decimos a Dios, no, yo estoy bien en todo esto y yo puedo acercarme a ti así,
le estamos diciendo mentiroso. Así es. Porque ese mismo Dios santo y justo, bondadoso, nos ha mandado acercarnos a Él a través de Jesucristo, que es el único camino. Fíjate que el hecho de que podamos ser personas morales, buenas personas morales, no quiere decir que estamos bien con Dios. Así es. Hasta que no hagamos o acatemos ese deber que le puede faltar a una persona que todo lo haga bien, pero si no viene a Cristo, aún sigue en falta. Porque violentar un deber moral es hacer el mal. O sea, cuando una persona violenta los deberes, o sea, cuando una persona viola las leyes, esos comandos constitucionales que cada país tiene, hace una violación a la ley, está haciendo algo malo. Entonces, así es. si existe un deber de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, no hacerlo se puede considerar como pecado. Correcto. Y es un punto muy importante también, Carlos.